Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos. Stalking/Tarim, capítulo 41. La mañana siguiente empezó temprano. No tranquila. Simplemente temprano. Era el primer día oficial de clases, y de alguna manera eso se tradujo, en esta casa, en un leve caos. Izuku no esperaba que Mittens estuviera realmente entusiasmada, pero al parecer, conseguir un aprendiz le había hecho vibrar su interior. Aún no estaba claro si hablaba en serio o si solo se estaba dando un capricho. Con Mittens, esos dos estados a menudo se solapaban. De cualquier manera, Izuku llegó a clase temprano y radiante, y esta vez bien descansado. La diferencia se notaba. Su ánimo estaba más tranquilo y sereno. Katz ya estaba allí, por supuesto. La audacia de llamar nerd a Izuku, habiendo llegado tan temprano como para adelantarse a la luz del sol, fue asombrosa. Aún así, Izuku no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y pasaron los tranquilos minutos previos a la clase charlando. Poniéndonos al día. Izuku había perdido tantos años y quería saber qué había sucedido durante ese tiempo. Al parecer, tras el arresto de los padres abusivos de Izuku, Mitsuki emprendió una cruzada a gran escala contra su antigua escuela primaria por excentricidad. La investigación se disparó. La escuela cerró. Más tarde, la escuela secundaria Aldera corrió la misma suerte. Izuku no recordaba que su tía fuera tan ruda, pero Katz citó directamente. Ella dijo que no apreciaba que la escuela jodiera a Sumoko-sa, incluso si era a través de un trato especial. Izuku parpadeó ante eso. No sabía si reír o mirar pensativo a lo lejos. Al final, el tema cambió. ¿Y tú? Preguntó Katz. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Y ahí fue cuando las cosas se volvieron complicadas. Porque, ¿cómo exactamente le informaba uno a su recién recuperado casi hermano de la infancia que era el líder de un grupo mercenario? Uno que aceptaba una amplia gama de trabajos. Algunos de los cuales fueron técnicamente, o completamente, ilegal. No se suponía que debía decírselo. Encubierto significaba encubierto. Secretos envueltos en secretos, bien cosidos. Ese era el acuerdo. Pero mentirle a Katsuki se sentía mal. Izuku quería que esta amistad tuviera una base sincera. Empezar de nuevo con medias verdades solo la rompería después. Técnicamente, Netsu no le había prohibido contárselo a nadie. Y oficialmente, Izuku era el líder de su pequeña banda del caos. Eso lo convertía en su decisión. Aún así, el aula se llenaba rápidamente. Este no era el escenario para una confesión que implicara trabajo mercenario y contratos laborales moralmente flexibles. Con eso en mente, Izuku tomó una decisión. No puedo decírtelo ahora mismo, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta mientras entraban más estudiantes. Pero nos vemos después de clase y te lo explicaré todo. Katsuki entrecerró los ojos y la sospecha brilló como una cerilla encendida. Más te vale, murmuró. Izuku sonrió levemente. Lo haría. Al igual que el día anterior, Itoshi fue el último en entrar al aula y se dejó caer en su asiento 2 segundos antes de que sonara el timbre. Sinceramente, era impresionante la precisión con la que dominaba la ciencia de la puntualidad. Aún así, ni siquiera eso se comparaba con Shouta, quien abrió la puerta justo en el instante en que sonó el timbre. Ni un segundo antes. Ni un segundo después. El hombre caminó hacia el frente del salón y se detuvo, recorriendo con la mirada la clase. Esta vez, todos los estudiantes estaban sentados. Todos los ojos miraban hacia adelante. Él hizo un pequeño gesto con la cabeza. No está mal, dijo. Quizás no estés completamente desprovisto de potencial. Esta vez, la clase pasó sin mucha fanfarria, sobre todo porque no había ninguna prueba sorpresa de aprehensión de don esperando. Sin embargo, eso no impidió que Shouta sacara un examen sorpresa de la nada. Un fuerte golpe resonó por la habitación. Izuku no estaba seguro de si era Kirishima o Kaminari quien acababa de apoyar la frente en el escritorio con tanto entusiasmo.
Honestamente, estaban siendo dramáticos. Los exámenes sorpresa eran divertidos. Este claramente tenía como objetivo evaluar el nivel académico actual de la clase, lo cual tenía sentido. Si bien el currículo de secundaria estaba técnicamente estandarizado, la calidad de la educación no lo estaba en absoluto. Izuku sabía que iba por delante de la mayoría de sus compañeros. No era arrogancia, simplemente sabía que era inevitable. Recibir tutorías del propio Netsu tendía a desviar un poco la atención. Resolvió las preguntas en minutos y fue el primero en terminar, aunque Yaoyorozu, Ida y Katsuki le seguían de cerca. Una vez que se recogió el examen sorpresa y sonó el timbre del aula, Shouta se marchó con la solemnidad de un gato que desaparece. Las clases regulares comenzaron inmediatamente después. Matemáticas. Literatura. Historia. Diapositivas. Apuntes. Más diapositivas. Si Izuku tuviera que resumir la experiencia en una palabra, tendría 6 letras. Aburrido. Estaba empezando a darse cuenta de que el acoso escolar no había sido la única razón por la que no había faltado a la escuela durante todos esos años de educación en casa. Fue simplemente, demasiado fácil. Matemáticas. Todo lo que Ectoplasma le explicó, Netsu ya se lo había inculcado meses atrás, con métodos alternativos y notas históricas. Literatura. Cementos al menos podría haber elegido un libro que Izuku no hubiera analizado ya 2 veces. Se encontró editando mentalmente la interpretación del profesor a mitad de la clase. Inglés. Él hablaba con fluidez. Lo siento, papá. A la hora del almuerzo, Izuku había llenado su cuaderno con notas impecables que en realidad no necesitaba y estaba considerando si apuñalarse voluntariamente con un lápiz contaría como estimulación productiva. Decidió no hacerlo. Lo último que necesitaba era que una gota de sangre cayera sobre un insecto aplastado y creara accidentalmente una mosca no muerta. Explicarle eso a Aizawa sería inconveniente. Entonces, se levantó y siguió a Hitoshi hacia la cafetería. Estaba a punto de tomar una bandeja y unirse a la fila cuando una voz, pulida hasta el brillo de un espejo, cortó limpiamente el ruido. Ah, joven maestro. Izuku se congeló. Lentamente, con el temor de un hombre que se gira hacia un tren que se aproxima, miró por encima del hombro. Sebastián estaba allí de pie, vestido de negro inmaculado, con una postura perfecta y una expresión serena, sosteniendo una caja de almuerzo cuidadosamente envuelta como si presentara una reliquia sagrada. ¿Olvidaste tu almuerzo?, continuó Sebastián con suavidad mientras se acercaba. Me tomé la libertad de llevártelo. No podemos permitir que consumas comida poco saludable de la cafetería cuando necesitas una nutrición óptima para entrenar. Mientras decía esto, sus ojos se posaron en Lunch Rush al otro lado de la habitación. El aire cambió. Izuku prácticamente podía ver cómo saltaban las chispas entre ellos. No tenía ni idea de cuándo había comenzado la guerra silenciosa entre el héroe de la cocina y su mayordomo, pero estaba seguro de que terminaría en un dramático duelo de cocina, juzgado por adolescentes confundidos. A su alrededor, la cafetería quedó en silencio. Izuku sintió un calor intenso en la cara. Su ritmo cardíaco se disparó peligrosamente cerca de los 30 latidos por minuto. Varios estudiantes lo miraban fijamente. Kaminari parecía haber descubierto que la realeza asistía a clase con él. Izuku avanzó lo más tranquilamente posible y murmuró un tímido gracias, Sebastián, antes de retirarse a una mesa cercana y sentarse, intentando desviar la atención. Desafortunadamente, Sebastián no había terminado. Su mayordomo era, como siempre, Plus Ultra. Sebastián lo siguió. O mejor dicho, simplemente se materializó junto a la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Una servilleta doblada emergió del abismo de la manga de su traje y se desplegó con precisión ceremonial. La lonchera se colocó encima, ajustada exactamente 2 milímetros y alineada con el borde de la mesa como si estuviera calibrada por satélite. Juntó las manos tras la espalda. Bueno, dijo Sebastián amablemente, con un volumen diseñado para viajar, el menú de hoy ha sido diseñado teniendo en cuenta tanto el equilibrio calórico como la mejora cognitiva. Izuku sintió que su alma intentaba deslizarse debajo de la mesa y solicitar la emancipación. Una terrina de pollo con romero y limón para una ingesta óptima de proteínas, continuó Sebastián con suavidad.
Una mezcla de quinoa y verduras asadas para una liberación prolongada de energía. Fruta fresca, por supuesto. Y de postre, una modesta mousse de chocolate negro. Los antioxidantes son esenciales. Al otro lado de la cafetería, Hitoshi se reía disimuladamente en su bandeja. Como nadie sabía que él e Izuku eran hermanos, permaneció felizmente al margen de este espectáculo. Traidor afortunado. Como si la actuación no hubiera llegado aún a su punto máximo de humillación, Sebastián sacó de la nada un vaso y una botella delgada y los colocó ante Izuku. Vertió un líquido de un intenso color carmesí con teatral moderación. Parecía escandalosamente caro. Era jugo de uva. Disfrute de su comida, joven maestro, dijo Sebastián con una reverencia impecable antes de retirarse, con una postura inmaculada, ignorando las miradas como si el resto de la cafetería fuera papel tapiz decorativo. El silencio permaneció en la mesa de Izuku. En algún lugar, Kaminari susurró: ¿Es él, de la realeza? Izuku cerró los ojos brevemente. Se vengaría. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo haría. Unos momentos después, los asientos vacíos alrededor de Izuku comenzaron a desaparecer. Hitoshi se dejó caer en la silla a su derecha con el aire de quien se prepara para un entretenimiento de calidad. Shouto se sentó a su otro lado, silencioso como la nieve. Frente a Izuku, Katsuki se sentó, con postura relajada pero mirada penetrante, analizando ya la situación. Kaminari y Kirishima lo flanqueaban, ambos prácticamente vibrando con preguntas sin respuesta. Uraraka se deslizó junto a Hitoshi, llena de curiosidad, y Asumi reclamó el asiento a su lado con un fácil cribit. Para creciente horror de Izuku, las dos últimas sillas estaban ocupadas por Yaoyorozu y Hirou. Esto fue, muchos testigos. Izuku acababa de levantar sus palillos cuando Yaoyorozu habló, perfectamente sereno. Fue una demostración ejemplar, Aizawa-kun. No había visto un mayordomo tan profesional desde que mi familia se jubiló. La vergüenza regresó con intereses compuestos. Eso es solo, Sebastián, dijo Izuku con cuidado. ¿Solo? Repitió Hirou, arqueando una ceja. Si eso es solo, me da miedo ver qué consideras extra. Hitoshi ahora estaba sonriendo abiertamente. Traidor. Yaoyorozu ladeó la cabeza, pensativa. ¿Puedo preguntar de dónde lo contrata tu familia? Su formación es excepcional. Oh. La mente de Izuku se revolvió. Nunca había planeado una historia de fondo para esto. No podía decir exactamente. Encontré su cadáver en el sótano de la mansión que compré, así que ahora tengo un mayordomo zombie. No lo contratamos a través de una agencia. ¿Ah, sí? Preguntó Yaoyorozu cortésmente. Izuku tomó un sorbo tranquilo de su escandalosamente dramático jugo de uva. Es una especie de criado de la familia, dijo finalmente. Lleva mucho tiempo cuidando nuestra casa. Lo cual era, técnicamente, cierto. Sebastián había estado en esa mansión mucho antes de que Izuku la adquiriera. Katsuki entrecerró los ojos un poco. Sin duda, estaba conectando puntos. Ya veo, dijo Yaoyorozu, asintiendo. Es una pena. Habría pedido la información de contacto de la agencia. Nuestro mayordomo actual no es, especialmente competente. Izuku sonrió débilmente y se concentró mucho en su almuerzo. Kaminari miró a su alrededor, escandalizado. ¿Nadie va a hacer la pregunta obvia? Señaló a Izuku con el pulgar. ¿Por qué tienes mayordomo? Yaoyorozu se giró hacia él, genuinamente confundida, inclinando la cabeza ligeramente. ¿No es normal? El silencio cayó como una cortina caída. Hirou se atragantó con una carcajada. Kirishima parpadeó 2 veces. Uraraka los miró como si estuviera presenciando un programa de intercambio cultural en tiempo real. Incluso Katsuki se detuvo a medio bocado. Para gente rica, quizá, dijo Uraraka con cautela. Aunque no habría imaginado que Aizawa-sensei fuera rico como un hombre de mansión con mayordomo. El trabajo de héroe clandestino debe de estar muy bien pagado. No lo es, casi dijo Izuku. En cambio, sonrió levemente. Sin duda, le pagan bien. Solo que, no tanto. 8 pares de ojos se fijaron en él. Oh, no iban a dejarlo pasar. Shouto bebía tranquilamente. Hitoshi parecía encantado. Izuku estaba rodeado de traidores. Suspiró internamente.
Afortunadamente, las finanzas de la Unión Estrella Plateada estaban impecables en el papel. Limpiadas, pulidas y blanqueadas a través de capas de legitimidad tan limpias que hasta un auditor fiscal lloraría de alegría. Somos accionistas del Silver Star Bank, dijo Izuku con calma. Eso aterrizó. Para quien no supiera qué era realmente la Unión Estrella Plateada, simplemente parecían dividendos. Inversiones. Riqueza aburrida y respetable. Técnicamente cierto. El Banco Estrella Plateada era el método preferido de la Unión para las transacciones entre sus numerosos establecimientos afiliados, algunos de los cuales operaban en un territorio moralmente flexible. También gestionaba los pagos a mercenarios. De hecho, era el mismo banco que la HPSC utilizaba para pagar a los héroes bajo su mando. Sin embargo, el banco en sí era completamente legal. Kaminari abrió mucho los ojos. Espera. ¿Ese Silver Star? O sea, el banco número 1 de Japón. Sí, respondió Izuku, tomando otro sorbo de su jugo de uva como un pequeño aristócrata en la corte. Katsuki lo observó por encima del hombro con los dedos juntos y una expresión ilegible. Definitivamente iba a querer esa explicación después de clase. Afortunadamente, eso pareció satisfacer la curiosidad de todos lo suficiente como para que Izuku terminara su almuerzo en paz. La conversación derivó lentamente hacia el siguiente evento inminente. Educación física. Kirishima prácticamente se irguió, irradiando energía como si lo hubieran enchufado. Ojalá sea alguien intenso. Un entrenamiento intenso desde el principio. Por favor, no, gruñó Kaminari, hundiendo la cara entre las manos. ¿Y si es uno de esos profesores que te hace correr vueltas para forjar el carácter? Mi carácter está forjado. Es frágil, sí, pero está forjado. Ribbit. La resistencia física es importante, dijo Asui con calma, ladeando la cabeza. Sí, pero, con moderación, replicó Kaminari, lanzándole una mirada suplicante. Estamos entrenando para ser héroes, Pikachu, dijo Katsuki con una sonrisa burlona, reclinándose con naturalidad. Tengo que poner en forma esos brazos de fideos. Parece que se romperían como ramas si golpearas algo demasiado fuerte. Oye. No soy tan débil. Kaminari hizo pucheros. Lo siento, amigo, dijo Kirishima, encogiéndose de hombros. Pero parece que Hiro tiene más músculos que tú. Sí, la verdad, dijo Hiro con una sonrisa burlona. No es que sea difícil. ¿Alguna vez has levantado algo más pesado que el control remoto de la tele? ¿Qué es esto? ¿Un día de burlas en Denki? La mesa estalló en risas, Kaminari gimió mientras se cubría la cara con las manos nuevamente mientras Izuku simplemente sacudía la cabeza, tratando de no sonreír demasiado ante el caos que se desarrollaba a su alrededor. Finalmente, sonó el timbre y todos regresaron a clase. No tardó mucho en entrar el profesor de educación física. Rojo, cabello puntiagudo, ojos del mismo tono ardiente. Alto, musculoso, imposible de ignorar. Un abrigo negro con forro carmesí colgaba abierto, revelando un pecho desnudo con un intrincado tatuaje de dragón que se extendía por sus abdominales marcados. La sala quedó en silencio. Algunos estudiantes miraban fijamente. Shouto, en particular, mantenía los ojos entrecerrados, alternando entre el profesor y Kirishima como si estuviera calculando en silencio alguna variable peligrosa. Buenos días, clase 1A, saludó el profesor con una sonrisa penetrante. Me llamo Katashi y este año seré su profesor de educación física. Su mirada recorrió el aula, penetrante y evaluadora. Sé que acaban de almorzar y algunos probablemente se sientan un poco cansados, continuó. ¿Qué mejor manera de ayudar a la digestión que un poco de ejercicio ligero? Chasqueó los dedos. Vayan a ponerse sus uniformes de gimnasia y nos vemos en el campo de educación física en 10 minutos. Si alguien llega tarde, dejó las palabras en el aire, me deberá 200 flexiones. Un escalofrío colectivo recorrió la sala. Incluso Izuku sintió una punzada de aprensión al levantarse de su asiento y correr hacia la puerta, sin esperar siquiera a que Katashi les dijera que se fueran. Katashi no era tan estricto como Ronin con el entrenamiento, pero era muy intenso en los entrenamientos. Izuku sabía con certeza que se tomaba en serio las flexiones, y aunque podía hacerlas fácilmente, no quería. El resto de la clase decidió seguir su ejemplo y todos corrieron hacia la puerta al mismo tiempo.
Una vez que todos terminaron de cambiarse, se alinearon en el campo de educación física, rígidos y desconcertantemente derechos, como reclutas enfrentando a un nuevo sargento de instrucción. Después de unos segundos, Katashi rió. Un sonido rico y ondulante que se extendió por todo el campo. Vamos, chicos, relájense, dijo con una sonrisa. No soy un profesor viejo y gruñón que se arrastra como una oruga amarilla. Pueden divertirse en mi clase, siempre y cuando se lo tomen en serio. Eso pareció tranquilizar a la mayoría de la clase. Los hombros se relajaron. La respiración se hizo más lenta. Incluso los ojos entrecerrados de Shouto se suavizaron ligeramente. Después de un momento, Kirishima fue el primero en levantar la mano. Bueno, Sensei, dijo con la voz llena de emoción. ¿Qué haremos hoy? La sonrisa de Katashi se ensanchó. Me alegra que lo preguntes, Kirishima. Empezaremos con un calentamiento ligero, anunció Katashi, y su voz se oyó con facilidad por todo el campo. Nada demasiado intenso, todavía. Lo justo para que la sangre fluya y los músculos se despierten. Hizo una pausa, observando la enorme extensión de césped. Sí, esto estará bien. Juntó las manos. Muy bien, todos, 50 vueltas al campo. Sin peculiaridades. Izuku resopló. Qué ligero, ¿eh? Claro. Esto iba a ser interesante. Cerca de él, Kaminari prácticamente se congeló, su alma abandonó visiblemente su cuerpo ante esas palabras. Vamos, chicos. Gritó Katashi, golpeando los puños con una fuerza controlada que hacía que el suelo bajo sus pies pareciera estar vivo. Son unos héroes. Deberían poder con esto fácilmente. Dio un paso atrás, con los ojos brillantes de anticipación. Ahora, corre un poco más y empieza a trotar. La fila de estudiantes se tensó. Algunos gruñeron. Otros se miraron aterrorizados. Izuku simplemente negó con la cabeza y empezó a trotar, más rápido que una caminata rápida, más lento que un sprint, marcando su propio ritmo, como Katashi y Ronin le habían enseñado. Justo detrás de él venía Hitoshi, moviéndose con esa sonrisa perezosa que siempre llevaba. Apuesto a que puedo terminar primero, dijo, con una voz lo suficientemente desafiante como para hacerse notar sin romper su ritmo tranquilo. Izuku miró hacia atrás con una ceja levantada. Ya veremos, murmuró, ajustando ligeramente el ritmo. Katsuki iba justo detrás de los dos, trotando mientras intentaba seguirles el ritmo. Pronto, el resto de la clase se puso en fila y la carrera comenzó en serio. Todo empezó bastante bien. Iida superó a Izuku y Hitoshi en un abrir y cerrar de ojos. Espera, Iida, deberías, empezó Izuku, pero el chico ya estaba demasiado lejos para oírlo. Ve despacio, no va a durar, suspiró Hitoshi. ¿Es que nunca ha corrido? Creo que simplemente está acostumbrado a ir a toda velocidad, respondió Izuku. Efectivamente, Iida completó una vuelta completa antes de sufrir la tensión. Al comienzo de su segunda vuelta, estaba completamente agotado, tropezando y desparramado por el césped, luchando por levantarse. Katashi se agachó sin esfuerzo, lo levantó y lo sacó del recorrido mientras los demás continuaban trotando. No olviden controlar su ritmo, advirtió la maestra con voz potente. Esto no es una carrera. No importa quién llegue primero o último. Izuku ajustó su paso, manteniendo un ritmo constante, mirando a Hitoshi y Katsuki a su lado. Iba a ser una carrera larga y muy interesante. En la tercera vuelta, Kaminari se había quedado atrás, prácticamente arrastrándose fuera de la pista y bebiendo de un trago el agua que Katashi le entregaba como si hubiera estado vagando por un desierto durante semanas. Agakure se cayó en la quinta vuelta. Giró en la sexta. Zero aguantó 8 vueltas. Koda llegó a la novena. En la 10ª vuelta, Aoyama se desplomó de forma dramática, como es habitual en él, aterrizando sobre su espalda y, de alguna manera, levantando una pequeña nube de brillo. Tokoyami se cayó en la 12ª vuelta. Sato aguantó 15 antes de ceder. Asido casi llegó a la 20ª, pero se cayó en la 19ª, seguido de Uraraka en la 20ª. Asui aguantó hasta la 23 vueltas. Yaoyorozu llegó a la 28. Shouji hizo la 30. Ojiro aguantó hasta la 35. Kirishima presionó hasta la vuelta 40 antes de que Katashi tuviera que sacarlo a rastras.
El pelirrojo simplemente se negó a rendirse, incluso después de haber alcanzado claramente su límite una vuelta antes. En este punto, solo quedaban 4. Izuku, Itoshi, Katsuki y Shouto. Izuku y Itoshi lideraban el grupo, sin apenas sudar. Años de entrenamiento juntos con Shouta, Ronin y ahora Katashi los habían endurecido para este tipo de resistencia. Esto no era nada. Katsuki lo seguía de cerca, con movimientos precisos pero claramente agotadores. Su mirada penetrante no dejaba de moverse entre Izuku y Itoshi, intentando averiguar dónde habían acumulado tanta energía. Shouto quedó atrás unas 2 vueltas, pero mantuvo un ritmo constante y disciplinado. Al final, los únicos estudiantes que completaron las 50 vueltas fueron ellos 4. El campo estaba en silencio, salvo por la respiración agitada y exhausta de los supervivientes, y el arrastrar de pies distante de aquellos que Katashi había sacado del circuito con mucho agrado. Para cuando terminaron, la mayoría de la clase seguía jadeando, tirados en el suelo o bebiendo agua a grandes tragos. Katsuki conservó algo más de dignidad, pero su pecho subía y bajaba rápidamente, con el sudor pegado a su frente. Shouto lo hizo un poco mejor, aunque se apoyó en su lado derecho para refrescarse y mantuvo la compostura. Itoshi e Izuku apenas habían sudado. No era una sorpresa. Izuku cruzó la meta primero, algo que le valió una silenciosa aprobación incluso a él mismo. Su resistencia a veces sorprendía incluso a Shouta. Katashi aplaudió con fuerza, el sonido agudo atravesó el campo y atrajo la atención de todos los estudiantes exhaustos. Bueno, chicos, dijo con una voz que transmitía autoridad y ardor, seré franco. Casi todo lo que vi hoy fue vergonzoso. Una nube sombría se asentó sobre la clase. La verdad es esta. Todos se están entrenando para el heroísmo, un campo físicamente exigente, inimaginable. Un héroe debe ser capaz de patrullar durante horas y reaccionar al instante ante el peligro. Cualquiera que haya durado menos de 30 vueltas tiene mucho trabajo por delante. Examinó a los estudiantes con una mirada atenta y evaluadora. Crédito a quien corresponde. Izuku, Shinzou, Bakugou y Todoroki, buen trabajo. Shouji, Ojiro y Kirishima, desempeño aceptable. Lo dejó reposar unos segundos, dejando que el peso de la evaluación se asentara. En cuanto al resto, continuó, suavizando un poco la voz, no se desanimen. Todos empezamos en algún punto. Algunos simplemente empiezan más atrás que otros. De ahora en adelante, cada clase de educación física empezará con una carrera como esta. Quiero que recuerden su posición actual. Su objetivo es simple. En cada clase, esfuércense al menos una vuelta más que su mejor marca anterior. Poco a poco, irán ganando resistencia hasta que todos puedan completar las 50 vueltas sin sudar. Para cuando termine con ustedes, serán capaces de patrullar una ciudad entera durante horas, listos para actuar en cualquier momento. La clase intercambió miradas de asombro. Algunos palidecieron. Otros apretaron los puños, decididos. Todos comprendieron que el calentamiento ligero de Katashi había sido solo el comienzo. Ahora que los calentamientos han terminado, dijo Katashi con ojos brillantes, pasemos a nuestra actividad real. Los estudiantes en el campo se obligaron a ponerse de pie, gimiendo con cada movimiento mientras la sonrisa de Katashi se ensanchaba, ese tipo de sonrisa que prometía problemas mucho más allá de la educación física ordinaria. Bueno, dijo, con la voz resonando por todo el campo, hoy jugaremos a un juego divertido. Seguro que la mayoría lo han jugado en la secundaria. Es sencillo, pero excelente para desarrollar reflejos. Dicho esto, se dirigió a una canasta cercana y agarró 2 pelotas. Quemado. La palabra golpeó como un martillo. Gemidos, jadeos y algunas risas nerviosas recorrieron la clase exhausta. Ida levantó una mano, como si estuviera a punto de hacer una pregunta, pero Katashi lo interrumpió. Las reglas son sencillas. Los dividiré en 2 equipos de 10. Se aplican las reglas básicas del balón prisionero. No se permite apuntar a la entrepierna. No se permite usar peculiaridades. Esto es educación física. El entrenamiento de peculiaridades se realizará durante los estudios fundamentales de héroe. Ahora, para los capitanes de equipo. Levantó las 2 bolas, una roja y otra azul, como si quisiera desafiarlos. Katashi dio unos pasos hacia adelante y, sin previo aviso, giró y lanzó las bolas.
La roja voló hacia Katsuki, quien la atrapó justo a tiempo, con una mirada fulminante. La azul golpeó a Ida de lleno en la nariz, haciéndolo retroceder de la sorpresa. Bakugou e Ida, anunció Katashi. Como Bakugou atrapó el balón, ustedes son los primeros en elegir. Los ojos de Bakugou se entrecerraron y una sonrisa burlona tiró de sus labios. Oye, nerd. Ven aquí. Gritó, señalando a Izuku. Estamos arrasando en este partido. Sí, señor capitán, dijo Izuku con un saludo fingido, dando un paso adelante. Ida se quedó pensativo por un momento y luego gritó. Todoroki, estás conmigo. Shouto estaba claramente descontento por no estar en el equipo de Izuku, pero así era la vida. La sonrisa de Bakugou se ensanchó. Pandaman, te toca. No nos detengas. El resto de la clase avanzó lentamente mientras continuaba la selección de equipos. Kaminari y Kirishima fueron rápidamente fichados por ambos capitanes, seguidos por Uraraka, Asui y los demás en una combinación de estrategia, alianzas y gran popularidad. Una vez formados los equipos, Katashi aplaudió con fuerza. Escuchen. La cancha está dividida, y el objetivo es simple. Golpear a alguien con la pelota y queda afuera. Manténganse alerta, muévanse rápido y, lo más importante, no se engrellan. Reitero que los golpes intencionales a la entrepierna están prohibidos. Los estudiantes intercambiaron miradas tensas. Incluso los que se creían ágiles se dieron cuenta de que Katashi no iba a dejarlos ir a la deriva. 3, 2, 1, ¡ya!